Eh, en la clase del día de hoy vamos a revisar entonces la información que igual ya está colgada en la plataforma, ¿no? Entonces ustedes ya han de tener acceso al siguiente archivo, el que nos dice sistemas operativos. Entonces vamos a trabajar con ese archivo. Asimismo, como ya les dije, estas primeras clases básicamente es una exposición oral, ¿no? También vamos a hacer algo práctico, pero más lo vamos a manejar como una exposición oral. Vamos a hacerlo más rápido, los más concisos, y de ahí viene la parte práctica que ya les toca trabajar a ustedes. Bueno, entonces, en todo caso, ya la información ustedes la tienen. Obviamente vamos a ir revisando de acuerdo a la presentación que yo les voy mostrando, y de esa manera vamos a ir desarrollando la clase número 2. Bueno, entonces empiezo a compartir pantalla. Bueno, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Ya. Igual, ¿no? Como habíamos quedado, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen, no importa que me interrumpan. Entonces, cualquier comentario que ustedes quieran hacerlo, me lo van diciendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, segundo tema, vamos a revisar como título sistemas operativos. Seguimos dentro de la primera unidad que nos dice la introducción a las TICs. Hemos visto en la clase anterior, revisamos la arquitectura del computador. Ahí tomamos en cuenta más la parte del hardware del computador. En cambio acá, en este tema, vamos a tomar más en cuenta la parte del software, ¿no? La parte del software del computador. A todo esto, ¿qué es el software? ¿Quién me puede definir qué es el software de una manera muy rápida? La parte intangible del computador. O sea, Ya, muy bien, ¿no? Es lo que nos decían en clases de informática básica, ¿no? El computador tiene dos partes: la parte tangible, la parte visible, la parte física, que es el hardware, y la parte software, que viene a ser, como nos decía el compañero, la parte intangible, la parte que no podemos de cierta manera tocar, pero sabemos que está ahí. Si falla una de estas dos partes, ya no tenemos en sí el computador o la capacidad de procesar, que es lo que hace el computador. Bueno, entonces, el software se refiere a eso, ¿no? Programas, rutinas, algoritmos que hacen que funcione el computador. Bueno, dentro de esto, entonces, vamos a hablar justamente de un programa y nos vamos a referir de manera general al sistema operativo. Entonces, una definición sumamente rápida, nos dice: sistema operativo es el software básico que controla una computadora. Entonces, ya sabemos qué significa software, ¿no? Es el programa, la aplicación básica que controla todas las actividades del computador. Entonces, debemos y lo tenemos claro que si no tenemos el sistema operativo, si no tenemos este programa, obviamente no va a funcionar mi computador. Es por eso que cuando compramos un computador nuevo, ¿no? Obviamente nos tienen que dar con los programas instalados. De lo contrario, solo tendría la parte de hardware, pero no le podría utilizar a ese computador porque no tendría nada de programas. Entonces, el primer programa que se instala, como sabemos, es el sistema operativo. Y a partir de que está instalado el sistema operativo, entonces ahí sí ya empezamos a instalar el resto de aplicaciones, de utilitarios, el resto de programas que se necesitan. Bueno, estamos hablando de manera general, ¿no? Pero todos sabemos, al hablar de un sistema operativo, obviamente nos vamos a referir a Windows. Pero ya vamos a ver eso un poco más adelante. En términos generales, ¿cuáles son las funciones que cumple un sistema operativo?
Hemos determinado 4 funciones principales. Coordinar y manipular el hardware. Esto tiene que ver con los dispositivos que vamos a ir conectando. Otra función muy importante y la que vamos a manejar un poco más adelante, organizar los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento. Otra función, gestionar los errores de hardware y la pérdida de datos. Y una cuarta función, mantiene la integridad del sistema. Bajo este criterio vamos a entender que justamente como les decía, ¿no? Si el sistema operativo no está instalado, prácticamente el computador no lo voy a sacar ningún provecho, no me va a ser útil. Entonces, el software que se debe instalar, software básico, es en primera instancia el sistema operativo. Una vez que está instalado, ahí sí este sistema operativo se encarga de coordinar ya el resto de instalación de dispositivos, hardware, memorias, impresoras, todo eso. Asimismo, de ahí yo ya puedo organizar mis archivos, ¿no? Ya vamos a ver de qué manera. Si de pronto conecto algo y no lo reconoce, entonces el sistema operativo envía un mensaje de error que no lo reconoce. Y más que todo, algo muy importante que debe siempre mantener la integridad del sistema. Esto es sumamente importante, ¿no? Nosotros siempre guardamos información y obviamente cuando la queremos de nuevo utilizar, sabemos dónde la guardamos y la recuperamos. Entonces, el sistema operativo se encarga de todas estas funciones. Por lo tanto, es el software principal del computador. Si no tenemos este software, no podríamos sacar el provecho del computador. Ejemplos de sistemas operativos. Entonces ya vamos aquí ya más a la parte que conocemos más, ¿no? No están los nombres de los sistemas operativos, pero solo viendo los símbolos ya sabemos, ¿no? Ya tenemos claro cuáles son los sistemas operativos. Se debe clasificar a los sistemas operativos en la actualidad de 2 maneras. Sistemas operativos para computadores y sistemas operativos para dispositivos móviles. Entonces, en la parte superior tenemos ejemplos de sistemas operativos para computadores. Entonces, estos serían los más comunes, ¿no? ¿Cuáles serían esos sistemas operativos? MacOS, Linux y Windows. Ya, primero para computadores. Entonces, ¿cuál es el sistema operativo más común o el más que se utiliza? Windows. Windows, ¿no? El sistema operativo. Estamos hablando de computadores. Primero, computadores. El sistema operativo más utilizado es Windows. Prácticamente todos los computadores tienen instalado Windows. Pero no hay solo Windows, ¿no? No hay solo Windows, hay otros sistemas operativos. Como les dije, les he puesto solo los logotipos, no están los nombres, pero creo que lo sabemos. ¿A cuál representa? MacOS. Apple. Este es de la fábrica, es del fabricante Apple, pero el sistema operativo se llama Mac, ¿no? Macintosh. Es de la Apple. El pingüino. Linux. Linux, ¿no? El pingüino Linux, que es otro sistema operativo que se maneja. Estos de pronto no son muy utilizados. Hay otros, hay algunos otros más que se pueden utilizar. Pero prácticamente solo manejamos en la actualidad Windows. Ese es el más común. Los otros se pueden manejar, pero ya en aplicaciones específicas. Por ejemplo, en las máquinas, obviamente, en las de Apple, en las Mac, trae incorporado ese sistema operativo. Hay máquinas que se pueden instalar varios sistemas operativos.
Entonces puedo tener una versión de Windows y puedo tener también una versión de Linux. Linux, la principal característica de Linux es que es un sistema operativo de libre distribución. ¿Qué significa eso? De cierta manera que es gratis. En cambio, Windows se deben pagar para utilizarlo, se debe comprar la licencia. Yo sé que acá en el medio prácticamente no hacemos eso, no compramos las licencias. Como les decía, cuando compramos un computador ya nos viene instalado. A veces nos dicen sí, viene con la licencia, pero otras veces no, simplemente está instalado. En otros países ahí es sumamente importante, ahí en verdad para poder utilizar se debe pagar por el sistema operativo. Díganme, ¿me quieren decir algo? Igual, pueden indicar cualquier comentario, ¿no? Nada. Profesor, disculpe una cosita. Es sobre una compañera que está tratando de ingresar, pero porque tuvo problemas de internet. Me dijo que si le podía avisar a usted. González. No tengo a nadie en la sala de espera. Ya no tengo a nadie en la sala de espera. No sé si está bien direccionada esta sala. Ok, listo, profesor. Sí, porque no tengo Creo nadie. que ya pudo entrar. Gracias. Entrar. Ya, listo. Bueno, entonces seguimos hablando sobre básicamente los sistemas operativos de computadores. Estos son ejemplos de sistemas operativos para computadoras. En la actualidad manejamos no solo computadores, ¿no? Manejamos también otro tipo de dispositivos, dispositivos móviles. Y esos también necesitan de un sistema operativo. Entonces, ahí tenemos asimismo los símbolos de algunos sistemas operativos. ¿Cuál es el más utilizado en móviles? Android. Android. El Android, ¿no? Entonces, ahí tenemos el símbolo, es robot. Ese es el símbolo de Android. Eso lo tenemos en la mayoría en cambio de teléfonos celulares, ¿no? La mayoría trabaja con alguna versión de Android. En los teléfonos asimismo que son de Apple, es decir, en este caso los iPhone, ahí utilizan otro sistema operativo, el iOS. Entonces, ese es exclusivo para ese tipo de teléfonos. Tenemos otro también, el FreeBSD, que es muy parecido también a Android, que también se utiliza en ciertos dispositivos móviles. Y de hecho hay algunos más, ¿no? Pero los más nombrados, digamos así, serían también esta parte. Entonces, por un lado tenemos para computadores y por otro lado tenemos para dispositivos móviles. De pronto, ¿alguien ha visto algún otro sistema operativo? ¿Alguien ha manejado algún otro sistema operativo? Ubuntu. Hay una versión de Linux, ¿no? También muy conocida, Ubuntu. De pronto pueden haberlo visto. ¿Qué pasa con Linux? ¿Por qué no se lo utiliza mucho? De cierta manera, se puede decir que, digamos así, se ha creado ese criterio de que es complicado la utilización. Y de cierta manera más se lo utiliza en aplicaciones ya de servidores, en aplicaciones un poco más complejas. Y es un sistema operativo totalmente seguro. Es un sistema operativo que muy pocas veces se cae, a excepción del Windows, ¿no? Que de pronto el Windows en ciertas instancias es muy inestable. A veces se cuelga, todo eso. Bueno. Todo el mundo tiene Windows, entonces obviamente tenemos que manejar más la parte de Windows. Listo, si estamos con esto, no sé, de pronto alguna pregunta, algún comentario.
Bueno, continuamos. Bueno, vamos a hablar justamente ya un poco más específico sobre unas funciones del sistema operativo. Como veíamos, nos decía, el sistema operativo se encarga del manejo o la organización de los archivos. Hablando específicamente en términos de Windows, vamos a encontrar esta utilidad, el explorador de Windows. Este explorador de Windows lo que me permite es justamente la organización, ¿no? Desde archivos simples, luego ya manejo un conjunto de archivos, lo manejo a través de carpetas y todo eso lo puedo manejar también a través de directorios o unidades. Bueno, para ir tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Vamos a ir definiendo desde lo más básico. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un elemento que contiene información como texto, imágenes o música. Pues un archivo puede ser cualquier elemento, puede contener texto, puede contener imágenes, puede contener video, puede contener música. Cuando ya tenemos varios archivos, de cierta manera ya por criterios de organización, los vamos guardando o los vamos organizando dentro de carpetas. ¿Qué es una carpeta? Una carpeta es un contenedor que sirve para almacenar archivos y otras carpetas. Entonces ahí nosotros ya vamos organizando todos nuestros datos, ¿no? Todos nuestros archivos los vamos organizando. Yo creo que es común cómo organizamos nuestras carpetas para todos los semestres, ¿no? De pronto tengo una carpeta principal. En esa carpeta voy creando subcarpetas por cada materia y dentro de cada materia de pronto tengo ya más archivos, ¿no? Entonces, esa es la forma como vamos organizando archivos y carpetas. Y todo eso entonces luego lo organizamos a través de lo que se denomina la estructura de archivos o directorios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el directorio C, el directorio D, y dentro de eso vamos ingresando todas las carpetas, toda esa situación. Bueno, esto lo tenemos claro, ¿no? Cuando ya tenemos varios archivos, por lo general ya para ir organizándolos, nos valemos de esta parte de las carpetas. ¿Qué operaciones podemos hacer con los archivos? Entonces, a los archivos podemos aplicar algunas operaciones que las conocemos muy bien, ¿no? Todos nosotros hemos hecho estas operaciones. Entonces, podemos crear archivos, podemos buscar algún archivo, podemos copiar, cortar, pegar, mover. Esto es importante para poder, en este caso, transferir archivos, ¿no? De una ubicación a otra. Podemos también compartir archivos, esto más desde el punto de vista ya del manejo de varios usuarios de un solo archivo. Podemos compartirlo. Podemos eliminar archivos, podemos renombrar archivos, cambiarlos de nombre y también podemos recuperar archivos. Esta opción de recuperar archivos, ¿en dónde la vemos? ¿O cómo manejamos esa opción de recuperar? Papelera de reciclaje. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa situación. Creo que todos tenemos claro cómo funciona la papelera, ¿no? En todo caso, cuando eliminamos algún archivo, esos archivos se van a la papelera de reciclaje, si es que lo eliminamos de la manera normal. Hay una forma de eliminar el archivo directamente, sin que pase por la papelera de reciclaje, ¿no? Si es que el archivo está en la papelera de reciclaje, de cierta manera lo puedo recuperar. Esta operación sería volverlo a poner al archivo donde estaba. Esto nos puede ser de mucha ayuda si por error
borré algún archivo, ¿no? Borré el archivo que no quería borrar. Entonces, si lo borré de manera normal, lo tengo que ir a buscar en la papelera de reciclaje. Y de ahí lo restauro. Pero a veces también, de acuerdo a la configuración, puedo mandar a borrar directamente. O a veces los archivos en la papelera de reciclaje solo están un determinado tiempo. Eso viene dentro de las configuraciones. Pueden estar, por decir algo, 30 días y luego de 30 días ya automáticamente se borran. Entonces, ahí sí ya sería más difícil recuperar el archivo. Se podría recuperarlo, pero ya no con, o mejor dicho, ya con herramientas especiales. En cambio, desde la propia papelera de reciclaje, si el archivo está ahí, lo podría recuperar. Bueno, estas serían las operaciones básicas, ¿no?, que podemos hacer con los archivos. Entonces, como se dijo desde un principio, estamos viendo la parte de software, ¿no? Vamos viendo qué operaciones podemos manejar, podemos hacer con el manejo de archivos. Finalmente, en esta parte, es importante también de pronto saber cómo se manejan las propiedades de archivos y carpetas. Para que nos aparezca esta ventana que tenemos ahí, damos clic secundario sobre el archivo propiedades y ahí nos aparece esta ficha. ¿Por qué es importante esta ficha? En esta ficha, de cierta manera, voy a tener este dato, el tamaño del archivo. Esto es importante para saber en verdad cuánto mide, cuánto pesa nuestro archivo. Y de esa manera, de pronto puedo darme cuenta si es que puedo enviarlo sin ningún problema a través del correo, o si el archivo es demasiado grande, ahí hay que compartir. Entonces, acá donde vemos tamaño, justamente tenemos ese dato. Eso es importante, ¿no? Porque de pronto cuando mandamos algún correo, tienen un límite en cuanto al tamaño del archivo. De pronto también vamos a darnos cuenta de eso acá en la plataforma, en el aula virtual. Cuando subamos archivos, solo nos va a permitir subir archivos de hasta 5 megas. Si por cualquier razón nuestro archivo es mayor a 5 megas, ahí la plataforma les va a dar un mensaje de que el archivo es muy grande. Entonces, siempre hay que andar chequeando esta parte, ¿no? El tamaño del archivo. ¿Qué más? También tenemos otro tipo de información. Tenemos la fecha cuando fue creado, cuando fue accedido, cuando fue modificado y los atributos que se le puede dar a ese archivo. Entonces, esto desde el punto de vista de las propiedades de archivos y carpetas. Bueno, esto de una manera muy breve, ¿no? Estamos enfocándonos algo en el manejo del sistema operativo. Revisar todas las funciones del sistema operativo nos llevaría muchísimo tiempo. O sea, esto ya sería prácticamente una materia para hacer eso. Aquí simplemente lo que queremos es tomar en cuenta las funciones principales y dentro de esa función principal cómo manejamos los archivos. Todos sabemos cómo decir, creamos archivos, los vamos guardando en carpetas, las vamos organizando. Entonces tenemos claro ese criterio, ¿no? Podemos borrar, podemos mover, podemos copiar, podemos eliminar archivos, carpetas. Todo eso nos permite el sistema operativo. ¿Sí estamos? Sí, ¿no? Creo que no hay ninguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, a continuación vamos a revisar asimismo algo que me supongo que lo han hecho, lo han manejado.
es el criterio, también esto es importante porque a veces de pronto no lo hacemos bien y, y de cierta manera es importante conocer eso. Vamos a ver este criterio de comprimir o de empaquetar archivos, ¿no? Y asimismo el criterio de descomprimir. Si es familiar estos criterios, ¿no? Prácticamente esto lo hacemos cuando el archivo es muy grande y cuando tengo muchos archivos y quiero de cierta manera enviarlos. Entonces, supongamos yo tengo 10 archivos y quiero enviarlos por el correo. Va a ser de pronto tedioso ir subiendo uno por uno. Entonces, la idea sería subir todos de golpe. Para hacer eso, los debemos empaquetar, los debemos comprimir. Entonces, vamos a revisar brevemente ese concepto, ¿no? Listo. Lo vamos a revisar con un ejemplo. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo sobre esa parte. Voy a revisar algo que tenía acá. Ya les comparto la pantalla. Juan, les comparto la pantalla. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ya. Bueno, supongamos un ejemplo, ¿no? Yo tengo en una carpeta, tengo varios documentos, por decir algo. Y a estos documentos quiero enviarlos por correo electrónico, pero no quiero irlos subiendo uno por uno, sino quiero subirlos en un solo documento. Entonces, ahí a esta carpeta que se llama otro, voy a aplicar el criterio de comprimirla, voy a empaquetarla. Aquí se va a realizar dos acciones. Se va de cierta manera a comprimir el tamaño y también vamos a unir, bueno, ese es el término, vamos a manejar en un solo contenedor todos los archivos. Para esto se necesita, como decir, que en el computador esté instalado una aplicación para hacer esto. Por lo general se puede trabajar con el WinZip o se puede trabajar con el WinRAR. Asimismo, creo que todos tenemos esos programas, ¿no? Estos son programas aparte, pero son utilidades que siempre van a venir. Ya, entonces, bien sea con el WinZip o bien sea con el WinRAR, me va a permitir hacer lo mismo. Entonces, clic secundario. Y la forma más fácil, ¿no? La forma más fácil voy a utilizar el WinRAR. ¿Va a ser cuál? Va a ser este. Añadir al nombre del archivo .rar. Entonces, escojo esta opción. Y vemos que nos aparece un nuevo archivo con un nuevo icono, ¿no? Y con extensión .rar. Este sería ya el archivo empaquetado. Este archivo es uno solo, ¿no? Entonces, este es el que yo subiría, por decir algo, al correo electrónico. ¿Cuál es la otra característica que de cierta manera también me comprime el tamaño? Veamos la carpeta otro en sus propiedades. El tamaño de la carpeta nos dice 4.64 megabytes. ¿Sí están viendo esta ficha de propiedades? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces el tamaño nos dice 4.64 megabytes. Cuando se lo comprime,
bajó un poco, ¿no? Bajó el tamaño a 3.80 megabytes. Entonces, ahí estamos manejando el criterio también de comprimir el archivo. Obviamente adentro están los archivos, ¿no? Los archivos no se deben dañar. Bueno, este sería el criterio que tiene que ver con comprimir. Entonces aquí yo ya puedo manejar este solo archivo, sabiendo que adentro están el resto de archivos. Ahora vamos a hacer la operación contraria. Nos ha sucedido de pronto cuando estoy en el correo y de pronto tengo algunos archivos. Hay una opción que me dice descargar todo. Lo descargamos todo, pero se descarga también empaquetado. Entonces, ahora la cuestión sería, tengo este archivo empaquetado. ¿Cómo accedo a los archivos? Entonces, vamos a hacer la opción contraria. Bueno, voy a sacarle este de aquí. Listo. Supongamos entonces tengo este archivo, ¿no? Sabemos por el icono y por la extensión que está empaquetado. Es decir, adentro hay varios archivos. Quiero sacarlos, quiero desempaquetarlos. No nos vamos a complicar a sí mismo. Clic secundario. Veo que tengo estas opciones, abrir con WinRAR, extraer ficheros, extraer aquí, extraer en otro. Aquí la opción que más rápido voy a utilizar va a ser esta, ¿no? Extraer en otro. Este es el nombre del archivo, obviamente. Entonces le damos un clic y vemos que nos apareció de nuevo la carpeta. Dentro de esta carpeta, entonces ya tenemos los archivos sueltos, digamos, de nuevo. Entonces aquí ya puedo ir ya revisando cada uno de los archivos. Ya estarían los archivos sueltos y ya los puedo ir manipulando. Entonces, como vemos, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero esto es muy importante tenerlo claro. Este criterio de empaquetar y de desempaquetar los archivos. Yo sé que de pronto lo hacen, lo manejan, pero en todo caso, que quede claro esta parte. Lo mismo va a ser con el otro programa, con el WinZip. Si alguien tiene de pronto solo el WinZip, va a ser lo mismo, ¿no? Puedo mandarlo a empaquetar y luego también extraerlo de una manera muy fácil. Hay otras situaciones. Puedo elegir dónde desempaquetar, puedo elegir programar cuándo desempaquetar. Bueno, hay una serie de opciones, pero simplemente nos vamos por la parte más fácil, ¿no? Entonces, este sería el proceso para empaquetar y para desempaquetar. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, de pronto, como un repaso para ciertas personas que ya lo conocen y si fue algo nuevo para el resto de gente, entonces que tome en cuenta esa situación. Listo. No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Buenas. Bueno, aparte de eso, entonces, ya vendría la parte de la práctica, ¿no? Entonces, revisamos justamente lo que vamos a manejar como práctica y les explico. Bueno, entonces nos dice práctica en clase. Punto 1. A través de una estadística determine cuáles son los sistemas operativos más utilizados en la actualidad. Ya, entonces para ir desarrollando esta parte, simplemente lo que van a buscar, lo que van a determinar es una estadística, ¿no? Puede ser un gráfico, puede ser un gráfico de columnas, de barras, una infografía, en donde de cierta manera esté esta información, cuáles son los sistemas operativos más utilizados en la actualidad. Punto 2.
mencione 3 características principales de un sistema operativo para computador. Entonces ustedes escogen, bueno, de hecho, si escogen Windows, mencionan 3 características principales de Windows, de cualquier versión de Windows. Algo breve, no quiero mucho texto, ¿no? Algo breve, 3 características principales. Punto 3. Mencione 3 características principales de un sistema operativo para dispositivos móviles. Asimismo, si escogen Android, entonces determinan 3 características básicas de Android. Asimismo, lo más concreto posible, ¿no? No quiero mucho texto. 4. Esto, bueno, el punto 1, 2 y 3 obviamente lo van a desarrollar en un archivo de Word, ¿no? Ahí van desarrollando. Punto 4. Realizar una estructura de archivos de acuerdo al esquema de la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos que revisar esta estructura. En la siguiente diapositiva ustedes tienen una estructura, ¿no? Bueno, con todo les voy a compartir. Esto lo vamos a representar en términos de carpetas. Es decir, vamos a crearnos una carpeta principal que se llama Universidad de Guayaquil. Dentro de esa carpeta van a crear 4 subcarpetas con estos nombres, Facultad de Administración, todo eso. Y dentro de esas carpetas van a ir creando otras carpetas, como está esta estructura. Entonces, ahí ustedes van a tener que crear las carpetas, ¿no? Y van poniendo, como nombre de la carpeta, van poniendo estos nombres que ven acá. ¿Sí? Eso en el punto 4. El punto 5. Determine las propiedades de la carpeta raíz. Ya. Una vez que hayan hecho ya la estructura, entonces, déjenme revisar algo. Ya. Una vez que hayan hecho la estructura, van a tener de esta manera, ¿no? Universidad de Guayaquil, ahí vienen el resto de carpetas, el resto de carpetas. Ya. Una vez que hayan hecho eso, para sacar las propiedades de la carpeta raíz, simplemente damos clic secundario, nos vamos a propiedades y van a hacer un capture de pantalla de esta ficha. Entonces van a capturar esta ficha, digamos así, esta pantalla. Esta sería para el punto 5 y asimismo la ponen en el Word. A esto se refiere el punto 5, ¿no? No Profesor, una entendí. pregunta. ¿Podría explicar de nuevo esta parte? La del punto 4 y punto 5, porque vienen de la mano las dos. Ya. Por eso. El punto 4 nos dice realizar una estructura de archivos de acuerdo al esquema de la siguiente diapositiva. Entonces, basado en esto, ¿no? Basado en esto, ustedes van a crear carpetas. Entonces, se crean primero una carpeta que se llama Universidad de Guayaquil. Dentro de esa carpeta se crean estas otras carpetas. Y asimismo, dentro de Facultad de Administración se crean estas carpetas con estos nombres: turismo, finanzas, contabilidad. Ahí estamos creando una estructura de directorio. ¿Qué es esta, no? Universidad de Guayaquil. Adentro tenemos estas carpetas. Adentro de esta tengo otras carpetas. Solo carpetas, ¿no? Estamos trabajando con carpetas. Ese es el punto 4. El punto 5, una vez que ya hayan hecho el punto 4, el punto 5 simplemente lo que quiero es la captura de las propiedades de la carpeta Universidad de Guayaquil. Entonces, clic secundario sobre la carpeta principal, propiedades, y capturan esta pantalla.
Capturan esta ficha. Y esto lo pegan asimismo en el Word que están haciendo la primera parte. Ese sería el punto 5. ¿Sí? Ya. Termino Como de... que, o sea, Dígame. entonces el punto 4, o sea, prácticamente no va a ir en el Word, No. sino Punto del 4 3 al 5. ¿Sí? exactamente. El punto 4 lo hacen es en su computador. Ya. Punto Hay 6. hay que determinar las propiedades de cada carpeta, ¿verdad? Solo de la carpeta raíz, solo de la carpeta principal, solo de la carpeta Universidad de Guayaquil. Ah, ya está. Ya. Punto 6. Empaquetar la estructura anterior y subirla a la plataforma. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que hicieron las carpetas? Una vez que hayan hecho las carpetas, empaquetan y eso van a subir a la plataforma, a la asignación. A ver, entonces, explicamos mejor, ¿no? Punto 1, 2 y 3 es de desarrollar en el Word. Se va a desarrollar. Punto 4 lo hacen primero en su computador. Hacen la estructura de las carpetas. Punto 5, hacen el capture de las propiedades de la carpeta principal, de la carpeta Universidad de Guayaquil. Capturan esa pantalla y la ponen en el mismo Word anterior. Ya. Punto 6. Empaquetan las carpetas, la estructura de carpetas, la empaquetan y eso lo van a subir. Ya. Aquí una situación. Entonces, ya voy a habilitarles la asignación y en esa asignación van a subir 2 archivos. Van a subir el Word que estaban trabajando en formato Word y van a subir el empaquetado de las carpetas. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, Profesor. en el Word que están trabajando, obviamente, terminan de hacer eso y ese sería un archivo que sube. Y el otro archivo es las carpetas comprimidas. Entonces, van a subir 2 archivos en esta asignación. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Sí. Ya, entonces, esa es la actividad de la clase del día de hoy. Entonces, está en las diapositivas, igual están los enunciados, ¿no? Ahí tienen todo para que puedan hacer. Una pregunta, profe. ¿Hasta qué hora podemos subir el deber? Ahora sí, eso mismo. Ya. Bueno, de aquí nos vemos el próximo día martes, ¿no? Ya. Voy a dejarles como deber. Ya, entonces, la asignación la voy a dejar abierta hasta el día domingo, medianoche. Ya, voy a dejar abierta, vamos a trabajarlo como deber. Va a haber otras tareas en las que sí les voy a dar solo la hora para que hagan, ¿no? Bueno, en este caso, les voy a dar el tiempo suficiente hasta el día domingo, medianoche. No se pasen de ese tiempo porque después ya no pueden subir los archivos. Entonces, esto queda como deber. Ya les voy a hacer visible la asignación para que puedan ahí hacer. De hecho, si alguien en esta hora se pone a hacer y lo hace, lo sube, ¿no? Ya es cuestión de cómo se organizan ustedes. En todo caso, el plazo máximo hasta el día domingo, medianoche. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, listo entonces. No sé, de pronto alguna otra inquietud. Sí, tengo una pregunta, profesor. Dígame. Con respecto a lo del punto 1 y punto 2, por decir, lo de la estadística, Ya. por ejemplo, buscamos los, 4 sistemas operativos más usados o pueden ser 5, 6, 7, por decir así. Sí, ahí de pronto les va a aparecer, qué sé yo, en una estadística les aparece los 10 sistemas operativos más utilizados. O sea, ya depende de lo que ustedes busquen.
No importa, no necesariamente que sean los 3 más utilizados. De cierta manera pueden utilizar otro tipo de información donde sea más amplio. Ya, gracias, profesor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces asumo que el resto está sobreentendido. Bueno, entonces, asimismo, en la noche ya les he de poner la grabación de la clase, ¿no? Ya les he de poner la grabación de la clase por cualquier cosa que revisen, alguna situación. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, ninguna pregunta, me despido hasta el próximo día martes, ¿no? No se olviden la asignación hasta el día domingo, medianoche. Listo, entonces, me despido. Pasen bien. Nos vemos Chao. en la próxima clase. Chao, profe. Hasta luego. Cuídese. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego.